Muy buenas tardes. Vamos a abrir hoy ya el segundo capítulo del tema dedicado a los Reyes Católicos y la unidad de España. Si siguieron el programa anterior ya vieron cómo nuestros invitados habían ido hablando y aclarando conceptos de la unidad de España, de qué se entendía en aquel tiempo por la unidad, de la diversidad de los reinos que todavía existieron bajo el mandato de los Reyes Católicos y de todo el proceso de unificación que culminó con la toma de Granada, también la conquista de Canarias y la anexión de Navarra. En este segundo programa vamos a seguir tratando, ahondando un poco en todo el tema, pero lógicamente viendo otros aspectos que no se pudieron ver en el primer programa, como son los temas de la Iglesia o el funcionamiento de las mismas instituciones, etc. En cualquier caso, vamos a entrar directamente ya en materia, por lo cual vuelvo a presentarles a todos ustedes, a nuestros invitados, que repiten, lógicamente, esta tarde su cita con todos nosotros. Nos acompaña don Luis Suárez Fernández, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido de nuevo. Don José Cepeda Adán, catedrático de Historia de España Moderna de la Universidad Complutense. Saludos, buenas tardes. Don Antonio Romeo de Armas, catedrático de Historia de España Moderna de la Complutense y académico de la Historia. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Juan José Martín González, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Bienvenido. Don Manuel Fernández Álvarez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes. Y don Miguel Ángel Ladero Quesada, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Complutense. Buenas tardes. Como también es habitual, no hace falta repetirlo, comencemos por situarnos un poco en el tiempo del tema que vamos a tratar a continuación, para seguir con los Reyes Católicos. Es un breve documental también basado, como la semana anterior, en un texto que ha preparado don Luis Suárez Fernández. En la fachada de la Universidad de Salamanca hay una inscripción en griego muy conocida: los reyes al saber y este a los reyes. Por otra parte, cuando Fernando pidió al humanista Nebrija un lema para su reinado, este le propuso el mismo que Quinto Curcio atribuyera a Alejandro Magno, el del yugo de Gordión, que estaba atado con un nudo imposible de deshacer. Quien lo lograra sería dueño del mundo. Nebrija explicaba cómo el conquistador macedón con su espada cortó el nudo diciendo «tanto monta», que en castellano puro significa «da lo mismo». Entre estos dos lemas se desenvuelve en gran parte la obra de los Reyes Católicos, entre el conocimiento prudente y la energía. Dueños de la gran corona, nunca se consideraron otra cosa que servidores de ella, cumpliendo el deber de regir con justicia a los súbditos. De ahí que la articulación entre rey y reino, potestad y comunidad se confiara a la ley. Fernando e Isabel se consideraban sometidos a la ley como cualquiera de sus vasallos, y por esta razón dispusieron que se procediese a una magna codificación de leyes, el famoso ordenamiento de Montalvo, que pese a sus naturales defectos constituye sin embargo una de las etapas más decisivas en la conquista paulatina de la libertad civil. Los Reyes Católicos se encontraron también en la necesidad de cerrar un gran proceso revolucionario, consecuencia de la crisis recesiva del siglo XIV. Se habían constituido, tanto en Castilla como en la Corona de Aragón, fuertes dominios señoriales que aseguraban riqueza estable y por ende poder a unos cuantos linajes aristocráticos, unidos a veces por lazos de sangre a la propia dinastía real. Estos señoríos nada tenían que ver con la propiedad de la tierra. Eran jurisdiccionales y significaban una subrogación de la autoridad real con ejercicio de la justicia y administración de las villas y aldeas sobre las que el señorío venía a ejercerse. Al amparo de la crisis política del siglo XV y beneficiándose de la riqueza que proporcionaba el comercio exterior, algunos de estos señoríos se extendían desmesuradamente. El marqués de Santillana podía ir desde Guadalajara a Santander sin necesidad de pernoctar en ningún sitio en donde no fuese reconocida su autoridad. Los monarcas habían favorecido esta constitución de señoríos y sobre todo su consolidación en forma de mayorazgo, porque era el modo cómodo de gobernar una parte del territorio. También las ciudades importantes como Burgos o Zamora ejercían señorío jurisdiccional. Pero la aristocracia de los linajes, verdadera clase política, aspiró pronto a más. Trataba de imponer a los soberanos su propia presencia. Que esto era posible lo demostraron también algunos políticos individuales, como el condestable Ruy López Dávalos, los infantes de Aragón, don Álvaro de Luna o el marqués de Villena. No era esto lo que los nobles deseaban, sino que, formando un consejo que ellos, en cuanto linajes poblaran, el rey se comprometiese a gobernar por su medio. Y para imponer su voluntad formaron partidos o ligas. Ni Fernando ni Isabel estaban dispuestos a consentir ninguna clase de mediatización.
pero dotados de un gran sentido realista, buscaron medios de reforma de las instituciones que permitiesen canalizar y al mismo tiempo frenar estos impulsos. Vencedores en una guerra civil en que la mayor parte de la aristocracia les apoyó, suprimieron inmediatamente los bandos, ligas y partidos, pero garantizaron a sus nobles el estatus social y político. Con cada uno de los linajes firmaron un acuerdo escrito que garantizaba derechos a cada una de las partes. Si algún linaje se desmandaba, le castigaban, pero siempre sin caer en afanes persecutorios. E incluso los linajes que más ásperamente se opusieran a su reinado fueron después reintegrados en el estatus de la nobleza. Muchos también se vieron promocionados en el honor. Pero de este modo, los reyes católicos dispusieron de una clase política a la que no pagaban, pues sus rentas eran remuneración suficiente, que les descargaba del gobierno de las zonas de más difícil administración, nunca ciudades, y que proporcionaba generales, embajadores, consejeros, adelantados y virreyes, algunos tan especialmente preparados para la tarea como Gonzalo de Córdoba o el segundo duque de Alba. La nobleza había defendido el principio de que un gobierno por medio de consejos era más justo que un mando personal. Fernando e Isabel aceptaron el principio y convirtieron su monarquía en polisinodial. Con esta palabra se refieren los historiadores a la existencia de varios consejos, uno para cada ámbito regional o de asuntos. De este modo, la soberanía se apoyaba en organismos especializados, Consejo de Castilla, de Aragón, de Inquisición, de Hermandad, de Indias, etc., que garantizaban que las decisiones que iban a tomarse se hallaban ajustadas a derecho. Pero esto último es lo que los nobles no estaban en condiciones de asegurar. Los reyes católicos poblaron sus consejos de universitarios, expertos juristas en quienes depositaron su confianza y a los que conservaron largo tiempo en su puesto. Son los hombres oscuros, que normalmente no aparecen en las páginas de la historia, a diferencia de los nobles, pero cuya memoria permanece en el subconsciente de las tradiciones populares. Pocas personas saben en nuestros días que Averígüelo Vargas era una nota que Fernando ponía al margen de muchos documentos cuando el tema resultaba especialmente difícil, o que la expresión llovía más que cuando enterraron a Zafra se está refiriendo a otro de estos admirables secretarios que, entre otras cosas, organizó por primera vez acaso un servicio de espionaje en el norte de África. Los consejos son tan solo una de las claves del equilibrio interno de la monarquía que en pocos años consiguió elevarse a una posición hegemónica sobre Europa, asegurar el occidente mediterráneo y volcar sus energías sobre América. Otra no menos importante es la Audiencia, Tribunal Supremo para causas civiles que garantizaba la independencia de la justicia. Los reyes católicos recibieron en herencia la institución. La completaron estableciendo dos, con sede permanente, para las dos mitades del reino, una en Valladolid y otra en Granada. Manteniendo en las Cortes la suprema potestad legislativa, crearon así la que se ha considerado siempre como raíz esencial para las libertades cívicas, esto es, la separación entre los tres poderes, el ejecutivo del Consejo, el legislativo de las Cortes y el judicial de la Audiencia. Nervio fundamental de esta monarquía tenía que ser la búsqueda de una prosperidad económica. Fernando e Isabel encontraron un eje ya establecido, el de las comunicaciones entre Flandes e Inglaterra en el extremo norte y el norte de África en el sur. Por él circulaban lana, hierro, miel y cera, productos peninsulares en barcos andaluces y cantábricos, y se obtenían tejidos y oro. Prácticamente solo oro africano recibía Europa en estos momentos, y de él la casi totalidad lo hacía por los puertos andaluces. Allí estaban los banqueros genoveses, Grimaldi y Spínola, o Centurione, nombres ilustres para la posteridad, a la espera de convertir el dorado metal en letras de cambio, dinero. Pero al paso, este oro producía la moneda que se llamaba entonces, por tradición musulmana, dobla. Era tanta la calidad de las piezas que después de 1492 se las comenzó a llamar excelentes. Una gran política fue diseñada para mantener esta línea de comunicación inmediatamente conectada con la ruta del Mediterráneo. En alianza con los soldanes de Egipto, Fernando restableció el consulado catalán de Alejandría y se convirtió en el protector de los santos lugares de Palestina. De modo
que doblas españolas se empleaban para restaurar las viejas piedras franciscanas del Santo Sepulcro. También protegieron, quizá con exceso, a la mesta de los ganaderos. Abrieron en Londres nuevos mercados. Se aseguraron accesos directos al litoral africano por Santa Cruz de la Mar Pequeña. Favorecieron la arquitectura naval y buscaron medios para restaurar la antigua potencialidad de Barcelona. En el corazón del sistema económico estaba Medina del Campo, aquella feria que se especializó en una curiosa mercancía, el dinero. No la moneda, sino el dinero, es decir, los cambios, los créditos, los seguros, todos los instrumentos de un comercio que presentaba ya los rasgos embrionarios de un verdadero capitalismo. Así se comprende que, en cierta ocasión, Isabel la Católica comentara, con cierta ironía, que si Dios le hubiera dado 3 hijos, hubiera hecho al primero rey, al segundo arzobispo de Toledo y al tercero escribano de Medina del Campo. Solo que Dios no le otorgó esos 3 hijos, y cuando ella murió, precisamente en aquel rincón de la plaza en que se negociaban los cambios, un cambio de dinastía se le presentaba como horizonte incierto. En el último instante, la reina introduciría en su testamento ese protocolo final que, con el pensamiento puesto en América, es uno de los más sorprendentes documentos de la tardía Edad Media. Y ha comenzado ese documental haciendo referencia precisamente al medallón que ya vieron ustedes, que nos acompaña también esta semana, el medallón de la fachada de la Universidad de Salamanca con la inscripción en griego de los reyes al saber y a los reyes, creo que esa es la traducción. Entramos en los temas que habíamos planificado, que habíamos pensado para el programa de hoy y que puede ser, podríamos comenzar si les parece, por las instituciones de gobierno que existían en aquella época, las relaciones y la existencia y el funcionamiento de la hacienda, del ejército, de ese eslogan, digamos, del tanto monta, monta tanto, para ver si es verdad o es mentira aquello que se decía de los reyes católicos. ¿Empezamos por aquí? Bueno, Sí. ¿Les parece a ustedes? De acuerdo. Profesor Ladero, usted Bien. mismo, si le parece, puede romper el fuego de esta en tarde. esta cuestión. La Pero hacienda y el ejército. a mí me parece que sí, hay que hablar de 3 planos en este aspecto. Primero, la herencia bajomedieval de la Corona de Aragón por una parte, de la Corona de Castilla por otra. Luego, en segundo lugar, los fundamentos doctrinales del poder monárquico, que son distintos en ambos sitios. Y en tercer término, los medios efectivos de gobierno y de ejercicio del poder por la corona, que también son diferentes. Ahí entra la hacienda, el ejército, etc. Ya la semana pasada se vio, creo que con bastante claridad, que las estructuras políticas bajomedievales son muy distintas en ambas coronas. La Corona de Aragón son reinos separados, cada uno con sus instituciones específicas. Un catalán era extranjero en Aragón o en Valencia. Y había un equilibrio entre el país político, la nobleza, las ciudades, el clero por una parte y la corona por otro, que se ha denominado pactismo en algunas ocasiones. Bueno, en Castilla, en cambio, aunque hay diversos reinos, están integrados por completo en una corona. No hay pactismo, desde mi punto de vista. Hay un desarrollo de la soberanía, de la idea de presoberana, si quieren, de potestad real desde Alfonso X, que está muy bien expresada en las partidas y que no se interrumpe. De modo que el rey dispone pues, de un poder mucho mayor, que se ejerce homogéneamente sobre un territorio mucho mayor también que el de la Corona de Aragón y sobre una población mayor, como veremos más adelante. Así que la carrera hacia el autoritarismo, hacia el absolutismo monárquico, que parece que caracteriza a los estados modernos del occidente europeo, se ha abierto en Castilla desde época de Alfonso X y continúa. En cambio, en Aragón no, es un sistema pactado, estamental, que impide al rey desarrollar de forma absoluta o autoritaria su poder. Él siempre tiene allí encuentra una compensación, unos frenos en todos los aspectos ante las cortes y ante los estamentos de cada uno de los reinos. Esto se refleja naturalmente en el ejercicio concreto del poder. Eso del tanto monta es verdad en el aspecto personal. Yo creo que mandaba tanto Isabel como Fernando y Fernando como Isabel en su casa y en su proyecto político a la hora de ver cómo vamos a desarrollarlo. Pero luego después en los reinos no podían hacer lo que querían. Podían hacer unas cosas en Castilla y otras en la Corona de Aragón. En Castilla sí podían mandar, de una forma excesiva incluso, tal vez desde el punto de vista de alguien que no le guste o que no nos guste el desarrollo del poderío estatal a costa del ciudadano, del súbdito, del vasallo, hasta límites insospechados, ¿no? Pero podían disponer libremente de toda la hacienda, de un sistema tributario moderno que convertía a Castilla en uno de los países que más tributos pagaban a sus reyes.
sin pedirles cuenta después en qué se lo gastaban. Porque vimos ya la semana pasada también que las Cortes no funcionaban prácticamente, sobre todo en Castilla, en el sentido de freno al poder estatal. El sistema impositivo castellano está basado en la alcabala, que es un impuesto indirecto que paga todo el mundo por las compraventas y que recauda directamente el rey y sus agentes. Y en unos impuestos directos, que son los servicios del reino o de la hermandad, que las cortes o las hermandades otorgan, pero que el propio rey recauda y gasta a su libre albedrío, desde tiempos de Alfonso X y los monarcas siguientes. De manera que en el plano doctrinal hay soberanía regia hacia autoritarismo en Castilla, frente a poder real compartido de tipo pactista en la Corona de Aragón. Y en el plano institucional, concreto, libre disposición de recursos financieros y militares crecientes en Castilla, frente a, diríamos, estabilización en un nivel de recursos mucho más modestos en la Corona de Aragón. Creo que esto puede servir como trama inicial para discutir el asunto. Y habría que analizar también ahí, si les parece a ustedes, el papel de los señoríos. Exacto, y de la Iglesia. Y de la Iglesia, por supuesto. Claro. Hay una anécdota que puede ser muy significativa del poder de los reyes en ambos reinos. Se cuenta, si no en Evero, en Trovato, que Fernando, en una de las reuniones de las Cortes, muy difíciles, le estaban constantemente poniendo el contrafuero. Cuando él proponía el contrafuero y había una ventana con una corriente muy grande, dijo que cierren esa ventana si no es contrafuero. Es decir, esta posición de tener estar limitado el poder en este sentido. Que cierren esa ventana si no va a la otra anécdota se podría contar también, que eso se ve en el relato de Guicciardini, cuando señala que los reyes católicos, al ver tanta oposición en la corona de Aragón, Isabel dice: Aragón no es nuestro, menester es que lo conquistemos. En ese sentido, y esto es esto ya queda en el ambiente de la época, porque eso lo recoge Guicciardini, que es un contemporáneo, vamos. Ahora, lo de el problema de los señoríos, ¿verdad? No, estábamos diciendo lo de los señoríos, pasar ahora. A mí me parece que el tema de los señoríos es un tema clave para poder entender lo que era la época de los reyes católicos. Y ya que estamos de anécdotas, y eso divierte mucho al espectador, habría que decir que en cierta ocasión preguntaron a Isabel la Católica qué le gustaría que fuesen sus hijos. Y ella dijo: yo quisiera haber tenido 3 hijos, porque entonces hubiera hecho a uno rey, como le corresponde, a otro, arzobispo de Toledo, y el tercero escribano de Medina del Campo. Entonces no olvidemos que en toda la estructura económica hay un aspecto fundamental, que volveremos luego sobre él, que se canaliza a través de las ferias de Medina del Campo, y que es pues todo el comercio exterior. Pero en el interior, el problema de la corona es que prácticamente las rentas del reino, lo que el reino produce, está dividido en 3 partes que son aproximadamente iguales. El realengo, que son las rentas del rey, el abadengo, que son las rentas de la iglesia, y el señorío, que son las rentas de los señoríos. La gente no suele entender bien qué es un señorío, porque confunde señorío con propiedad, y no tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el duque del Infantado, Mendoza, eran señores del Infantado, no queremos decir que las casas y las tierras y las fincas y tal fuesen del duque del Infantado, ni mucho menos. Lo que había era una subrogación de la jurisdicción del rey en un determinado territorio, hecho de una manera permanente a una persona, a una familia, a un linaje, y eso es lo que constituye el señorío. ¿Por qué los reyes favorecen el señorío? Lo favorecen, sin duda alguna. Cuando ellos pactan con la nobleza tienen siempre mucho cuidado en que las rentas de ese linaje no se perturben. Porque es el modo de dotarse a sí mismos de una clase política y administrativa sin tener que pagarla. Un señorío grande era un negocio, era rentable, porque se iban compensando unas partes con otras. Pero cuando empezamos a analizar las cuentas de un señorío, nos llevamos grandes sorpresas, porque muchos de los pueblos integrados en un señorío costaban dinero en vez de darlo. Solo el conjunto, porque añadía los derechos de pasto o de pasos de ganado o los tránsitos de mercancías, etcétera, daban un balance rentable. Alguna gente, ya en esta época y mucho más en el siglo XVI, compraba señoríos para adquirir una dignidad. Ese es el caso de Quevedo. Pero compraba señoríos perdiendo dinero. A veces, como el propio Quevedo decía, bueno, pero si esto ha sido un negocio pésimo, yo sabía que no era un buen negocio, pero no tan ruinoso como esto era. Entonces el señorío no puede contemplarse más que desde un punto de vista global.
Este señorío, que se extiende también a la corona de Aragón, aunque no en tanta medida como en la corona de Castilla, lo que crea es como una especie de linajes, es decir, docena y media de linajes, que constituyen la verdadera clase política del país, que es a quienes los reyes después van entregando los grandes cargos o disponiendo de ellos para ejercer estas funciones sin necesidad de tener que contar con un presupuesto que obligue a pagarles. Profesor Romeu. Yo haría una distinción de matiz. Creo que en esta época en que estamos en el tránsito del bajo medievo a la modernidad, no se puede hablar de señoríos jurisdiccionales exclusivamente, porque todavía sobreviven otro tipo de señoríos que son los territoriales. Sí, hay señoríos donde el señor es dueño de gran parte de la tierra y otros señoríos donde el señor no tiene más que la jurisdicción, o sea, la administración de justicia y la cobranza de gabelas y algunos monopolios. Entonces hay una diferencia entre el señorío que nace de la repoblación que en Andalucía se hace. Si el rey me da a mí un territorio que está casi desértico, yo me encargo de repoblarlo, conozco a mis, reparto entre mis colonos, ya soy señor territorial y jurisdiccional. En cambio, si el rey me da, segrega de la corona, segrega de la corona, del reino, un territorio y me dice, tú vas a ser el señor de ese territorio, entonces tengo nada más que la jurisdicción. Y yo creo, aunque no sea un tema que para mí sea de profundo conocimiento, que todavía en esta época hay que matizar y distinguir entre los señoríos jurisdiccionales que le dan al señor dinero, porque es propietario de la tierra, el dominio, tiene el dominio directo y sede útil, y tiene rentas, más jurisdicción, más gabelas, más monopolios. Y el señorío jurisdiccional que no tiene más que jurisdicción, gabelas y monopolios. Bueno, sí, yo creo indicar, me parece muy apropiado, porque entiendo que en las páginas, por ejemplo, de Monceau, que es nuestro gran especialista, Salvador Monceau, nuestro querido Monceau, pues señala claramente que hay el señorío jurisdiccional cierto, pero también el señorío solariego, y además el que ya podríamos llamar el pleno, porque conjuntaba ambas cosas. Pero yo quería matizar una expresión que indicó Luis Suárez y que es muy significativa, pero quizá pueda confundir o desorientar algo a nuestros espectadores. Me refiero a esa cuestión de que la monarquía saca de esta clase política, pues eso, la clase política, las grandes figuras con que gobernar. Bien, por supuesto que gobernaba con ellas esa parte de España, vamos a hablar de España, o si se quiere la corona de Castilla, que no era de real ninguno. Entonces, todo eso está indicado muy claramente por Luis Suárez. Pero yo diría que, bueno, en algunos casos, por supuesto, en el ejército, ciertamente, y en la diplomacia, pero en cambio, en lo que se llamaba el gobierno directo de la monarquía desde el centro del poder, el Consejo Real, ya se abstienen bastante de esto. Prefieren más a otro grupo, que no es el de la alta nobleza, aunque a veces procede de la alta nobleza, que es el alto clero, o los letrados. Y en realidad un poco, ¿qué pasa con eso? Y trataremos el tema sin duda. Pero ¿qué pasa cuando se quiere, en la gran reforma episcopal, qué se quiere? Naturales, para que puedan promoverse a obispos, que desde luego además sean de buenas letras y de honestidad de costumbres. Entonces, y criaturas suyas, es decir, sacados de lo que suele llamarse, lo que la época dice, la media talla, porque claro, hablar de clase media no es apropiado. Pero curiosamente sí que en los textos del tiempo se habla de media, el término media talla, caballeros de media talla, es decir, gente de media talla. Esa gente que por lo tanto no pertenecía a la alta nobleza y que podían estar más en la mano del rey a la hora de darle un cargo importante. Y desde luego en el Consejo Real, que es ya lo veremos, desde luego este Consejo por antonomasia, es que luego no acaba está claro que ahí es donde quieren los reyes colocar no a la clase política, que no es solamente esta, a mi entender, sino a estas grandes figuras, hechuras suyas, y que no pertenecen a la clase o al grupo de la alta nobleza. Sí, en el guión se veía también que ya se empezaba a hablar de los universitarios que eran llamados. Es que luego cuando llega el momento de ejercer el poder del rey, el rey se vale de unos instrumentos y entonces ya prescinde de la nobleza. Por supuesto. Y lo que utiliza es eclesiásticos pero no prescinde de la nobleza. Yo no le diría que prescinde. No. Porque para gobernar en la parte del señorío utiliza la nobleza. Y en ese sentido, la terminología empleada por Noel Salomón cuando habla de una monarquía, una estructura monárquico-señorial, claro, él emplea aquí un término muy vinculado a la línea de su ideología marxista, que yo en este caso no comparto, aunque veo aspectos interesantes.
pero sí creo que se puede aplicar plenamente en el sentido de que son los reinos y los señoríos, y esto sí que está en esas grandes listas de sus dominios, cuando dicen los reyes católicos y hablan de mis reinos y señoríos. Y en esos señoríos es donde utilizan, desde luego, a la alta nobleza. Profesor Martínez, ya ha pedido la palabra. Yo creo que en esta integración de poderes, en la semana anterior tratamos el caso de los reyes, hay que sumar ahora el poder que tienen los nobles, los señores. Después trataremos el caso de la Iglesia. Pues bien, yo trataría también de poner el termómetro. Vamos a ver hasta dónde llegan. Y vamos a buscar ejemplos muy prácticos, ¿no? Vamos a acudir a las tumbas y a acudir a las casas. ¿Por qué no a las tumbas? Primero, y aunque ya queda en el reinado de Juan II, y estoy insistiendo mucho en lo de Juan II, pero es por esa realidad, porque viene de atrás todo el fenómeno. Pensemos que don Álvaro de Luna se entierra en una capilla que se manda ex profeso fabricar en la Catedral de Toledo y que supera con mucho a las tumbas reales de la catedral. Eso es un dato, pero es de la época de Juan II. Si subimos ya a la época de los Reyes Católicos, nos encontramos con los Fernández de Velasco. Estamos con esta gran familia burgalesa que tiene un gran palacio en la ciudad y tiene la enorme tumba en la capilla del Condestable. Es algo increíble. Y es Fernando de Velasco con una Mendoza, el linaje de los Mendoza. Otro dato, la mejor capilla funeraria de ese periodo, antes que después surja la de Juan II en la Cartuja, es esta, la de esta familia. Pero pasemos al capítulo de las casas. En tanto que no podemos presentar ninguna casa del porte y la distinción que tiene el segundo duque del Infantado en Guadalajara, que es el colmo de la suntuosidad. Es el palacio más suntuoso de la época. ¿Y de quién es? Es del duque del Infantado. La reina queda muy corto, y no digamos Fernando. Es decir, que es curioso buscar el equilibrio entre ese poder que ellos tienen, el poder real, a través de la renta, de lo que sea, la administración de justicia, de todo ello, pero después el poder de la apariencia, la imagen, que diríamos. Pues es curioso, ¿verdad?, el enorme poder que tiene esta imagen. Son ejemplos. Ejemplos muy gráficos, además. Sí, es verdad. Profesor Romeu. Yo quisiera destacar el papel importantísimo que tuvo la alta nobleza en el reinado de los Reyes Católicos, y más que el papel, el cambio que le dieron los Reyes Católicos, haciendo de un barro deleznable un mármol de primerísima calidad. Este es el ejemplo práctico. Los nobles que habían destruido la Castilla de Enrique IV son los mismos, no los hijos, los mismos, la alta nobleza, las grandes figuras que los Reyes Católicos integran al servicio de la monarquía para los altos puestos de gobierno. Capitanías generales, virreinatos, almirantajos, están desempeñados, embajadas, costosas embajadas, están en manos de la alta nobleza. Y la lista sería interminable de figuras de gran prestigio que antes habían sido actores en la guerra civil, enemigos de Isabel, que la habían combatido, es decir, que habían sembrado la anarquía durante todo el reinado de Enrique IV. Es decir, que esta nobleza deleznable se convierte en una nobleza de primer rango en la época católica. Para mí eso es un milagro, porque es insuflar vida a una generación. Yo le he llamado alguna vez la generación de 1492, porque es una auténtica generación de primer orden. Ahora, estoy de acuerdo en que no la quieren para el gobierno diario, para el Consejo Real, para las secretarías, para los cargos de corregidores. Buscan al letrado. Hoy el letrado, que es un nombre quizás un poco arcaizante, es el universitario. Los reyes se sirven exclusivamente de universitarios. Y buscan o letrados puros, hoy diríamos abogados, o humanistas, hoy diríamos algo así como parecido a licenciados en letras. Y de ese plantel cubre los puestos del Consejo Real íntegramente y cubre los demás consejos, Cruzada, Inquisición, órdenes, los llevan a su consejo secreto, que todavía es el embrión del Consejo de Estado, y cubren todo el plantel de corregidores, que son los agentes que tienen en las ciudades y en las villas. Por tanto, se combina la alta nobleza con esta burguesía culta, esta burguesía intelectual, como los dos brazos de que los reyes se valen en el gobierno, no estoy hablando. Cuanto a la nobleza, le quitan el poder político. Los castillos tienen que bajar los puentes levadizos, y todavía no en Granada, sobre eso puede hablar el profesor Ladero, todavía no en Granada, donde acuden los nobles todavía con sus mesnadas, pero en el ejército real, ya después de Granada, les quitan el poder militar porque se acabaron
las milicias nobiliarias, y por tanto una nobleza que no tiene poder político, ni fuerza militar, ni los castillos le sirven de refugio, queda convertida en una nobleza rica, servidora de la monarquía, poderosa, inmensamente rica. Los reyes no disminuyen en nada su poder territorial y su ascendiente social, y sigue siendo una fuerza extraordinaria dentro de la sociedad española de su tiempo. Creo que para terminar con esto podríamos también decir que los reyes tuvieron la gran habilidad de poner a la nobleza a la sombra del trono, a su servicio. Me parece que uno de los aciertos de su política fue el ir atrayéndose esa nobleza díscola sin violencias ninguna. Ese es un milagro. Es decir, durante la guerra hay unos que están a favor de la Beltraneja y otro. El tratamiento que dan ellos individualmente a cada uno de ellos es que entren en la monarquía sin aquello. Luego hay una revisión de sus mercedes, de los regalos que los reyes habían hecho en las Cortes de Toledo. Pero incluso para terminar, como uno de los problemas que tenía la nobleza era que por sus propios gastos suntuarios podían empobrecerse, ellos van a hacer una disposición fundamental para la perduración de la nobleza, la ley de mayorazgo. La ley de mayorazgo es que en cada título nobiliario hay una parte de sus rentas que no se pueden transferir. Es asegurar precisamente ese control económico de la nobleza. Es decir, por un lado van a someterla a través de sus viajes, la viaje a Andalucía cuando van a someter aquello. Por otro lado, en las Cortes de Toledo revisan lo que ha habido un poco de dominio de la nobleza de la Alta Real, y después lo que van a hacer es darle esos puestos un poco brillantes, embajadas, la alta política, pero en cambio la organización del Estado con aquello. Y vuelvo a decir, para terminar, que principalmente la ley de mayorazgos, en que le asegura una continuación de la renta sin poderla dilapidar, es una de las características fundamentales del reinado. ¿Entramos ya en el tema de la Iglesia o hay algo más que añadir? No, yo diría en una sola línea, es decir, que llama la atención cuando se ven los casos de los secretarios. Los secretarios que empiezan a ser unos personajes enormemente importantes en esta época, pero que lo que ayudan es al rey en el ejercicio de sus funciones en cuanto rey, es decir, dentro de la parcela que él no ha subrogado en beneficio de la nobleza. Llama la atención dos cosas. Uno es el mucho tiempo que permanecen en el servicio. Normalmente mueren en el servicio, es decir, son permanentes. Y lo que llama la atención también es la especialización. Es decir, ya cuando encontramos un personaje como Záfara, aquel que debía de llover tanto cuando le enterraron, que es un especialista en servicio secreto, en espionaje en el norte de África, ¿verdad? Un personaje como Fernán Álvarez de Toledo, que es el que sabe todo acerca de la política exterior, nos damos cuenta de cómo hay una derivación de poder hacia un nuevo sector social que son los universitarios. Eso es bien claro. Sí. Yo quería decir un par de cosas pequeñas para completar o matizar lo que hemos oído hasta ahora. En relación con la renta de los nobles, de los altos señores, es cierto que hay rentas solariegas, pero en general las cuentas que yo he podido ver, al menos el grueso de las rentas son jurisdiccionales ya en esta época, pero es que además, más importantes aún que sus rentas jurisdiccionales, son las rentas que toman de la fiscalidad monárquica en sus propios señoríos y después al servicio del rey, que me parece a mí que no era gratuito, tenían sueldos, quitaciones, mercedes, etc. En fin, esto es una mera cuestión lateral. Ahora, hay otra que sí me parece más importante, y es saber por qué los nobles castellanos, y luego a ejemplo suyo los aragoneses, valencianos, catalanes, etcétera, colaboraron con la monarquía. Da la sensación de que los reyes lo que querían era convencer a la nobleza, y los reyes católicos lo consiguieron, de que dejase de actuar como poder estamental frente al poder del rey y aceptara integrarse en el poder del rey, compartirlo bajo la cúpula soberana del monarca, pero dándoles unas parcelas de poder, como se diría, sustanciales, para que sirvieran de soporte a la ascensión del poder monárquico y de la idea de Estado. Es curioso cómo unas relaciones vasalláticas y privadas entre rey y nobles sirven para cimentar la construcción de un Estado de derecho público moderno. Y por último, creo que esto fue posible por una razón muy sencilla de carácter sociológico, es que los reyes eran nobles. Fernando el Católico era hijo de Juan Enríquez, miembro de uno de los principales linajes de la nobleza castellana. Los Trastámara, antes de ser reyes, fueron altos nobles. Es decir, el rey es la encarnación del Estado, de la soberanía naciente, pero sociológicamente él no puede concebir una sociedad a cuya cabeza y en cuya cúspide no esté el estamento nobiliario. Los reyes católicos, claro, que no combaten a la nobleza, todo lo contrario, lo que hacen es apoyarla, pero apoyarla con una condición sine qua non. Ustedes van a mandar, pero van a mandar con nosotros y bajo
la cúpula de la soberanía regia. No sé si esta es una explicación conveniente, ¿no? Sí. Yo, de todas formas, creo que hay un momento que se ve todo esto muy claramente, y es el momento de la crisis, cuando muere Isabel. Es decir, nos podemos preguntar, todo este sistema montado por los reyes católicos, en que se respeta ese poder de la nobleza en sus términos, ellos están conformes. Pero ¿y la nobleza? ¿La alta nobleza está conforme también? Yo diría no. Esta alta nobleza aspira más. Y la prueba está en la crisis, la muerte del rey de Isabel. Cuando viene Felipe el Hermoso, Fernando se ve desasistido casi completamente de la alta nobleza, que se agrupa con el nuevo poder que espera de él mucho más. Esa alta nobleza espera arrancar mucho más a Felipe el Hermoso. Y la verdad es que Fernando se ve totalmente desasistido en ese sentido. Bueno, es un proceso que yo he estudiado con un poco de detenimiento y creo que se ve con claridad. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente la alta nobleza aspiraba más. Y desde luego se ve en la época posterior, pero que hereda todo esto, en Carlos V se ve clarísimamente cuando en la crisis del Villalar otra vez vuelven a aspirar a muchísimo más. Y Carlos V cuidará muy mucho de seguir siguiendo la línea de sus abuelos, de mantenerlos en esa prudente, en la participación del poder, pero en esa medida, un poco en esos termómetros de que hablaba el profesor Juan José Martín González. Yo, si me permite matizar, nada más que un detalle, bueno. Se explica un poco la reacción de la alta nobleza porque el testamento de Isabel era una bofetada triple en la cara de Felipe el Hermoso, que era el marido de la reina y el rey consorte. Y entonces, claro, iba contra las leyes normales en Castilla, por lo menos las tradiciones y las normas. La reina era doña Juana, el rey consorte era Felipe, y el gobierno de Fernando era para Felipe y para los castellanos un tanto forzado, porque al fin de cuentas era el rey de Aragón. Creo que matizando ese pequeño detalle. Entramos entonces ya en la influencia de la Iglesia, en todo el problema religioso que podría existir en aquella época, con las minorías que conservaban... Que hay que topar con la Iglesia. Hay que topar con la Iglesia. Vamos entonces a ello. ¿Por dónde empezamos? Profesor Cepeda, profesor Suárez, ¿quién de ustedes empieza a analizar el tema? No analizar, el tema es un tema muy complejo, pero yo preferiría empezar diciendo que la monarquía de los reyes católicos se basa en un principio de máximo religioso. ¿Qué queremos decir con esto? Hay que matizarlo para que nuestros espectadores lo entiendan. Entonces, la monarquía piensa que no existe más que una unidad entre los hombres, que es la obediencia a una misma religión. Y para ellos, esta religión es la que proporciona la Iglesia Católica. De tal manera que aquellos que no son católicos no son súbditos, son otra cosa. Cuando ellos llegan al trono, todavía hay unas minorías religiosas, podríamos decir disidentes, que son judíos y musulmanes. Esta gente vive en el país, pero no son, diríamos hoy, no son ciudadanos de pleno derecho de ese país, son otra cosa. Tienen su propia justicia, tienen sus propias organizaciones, las aljamas, tienen sus propios impuestos, en fin, tienen todo lo que es un mundo aparte. Esto indudablemente tiene ventajas e inconvenientes. Para no ser negativos, que este es un tema en el que la gente suele mostrarse enseguida muy negativa, y a mí eso no me gusta, entre otras cosas, porque yo católico, apostólico, romano, etcétera, tengo, como los reyes católicos, también mis vinculaciones de esa naturaleza. Pensemos un poco en las ventajas. Todo este autoritarismo de los reyes tiene siempre una limitación. Y esa limitación es la ley de la Iglesia, los principios morales que el catolicismo representa, etc. Y no nos engañemos que esto no es una mera teoría. Actuó como un freno muy importante. Pero tiene también su lado negativo, en mi opinión, en dos aspectos. Y creo que esto es lo que deberíamos discutir ahora. Primer aspecto. Por esta misma razón, los reyes católicos tienen tendencia a dominar la Iglesia. No les falta razón. No olvidemos que en estos momentos la Iglesia es el Papa Sixto IV, Inocencio VIII, Alejandro VI. Ellos piensan que una Iglesia nacionalizada, en el sentido de que sus obispos sean naturales y que además ellos intervengan en el nombramiento de obispos, garantiza contra los abusos que pueden producirse de corte romana. Ellos hacen una cosa muy sencilla. Es decir, ¿cuáles son los que yo propongo para obispo? Fray Hernando de Talavera. ¿Qué es lo que me propone el Papa como obispo? César Borja. Y claro, naturalmente la elección no es dudosa. Pero indudablemente hay ahí una tendencia
a ejercer sobre la Iglesia una especie de dominio que, en cierto modo, la palabra es fuerte, pero me parece que es expresiva, instrumentaliza la Iglesia al servicio de la monarquía. Y en segundo término... Sin llegar, perdón, al ejemplo inglés. Sin llegar al ejemplo inglés, pero tampoco distanciándose tanto de él. Y pues habría que hablar ya de otro tema, es decir, lo que es toda la profundidad teológica española, etcétera. Es decir, claro, el ejemplo inglés es que tiene Ockham detrás, mientras que nosotros tenemos detrás pues todo lo que es la Reforma Católica Española y todo lo que es la teología del siglo XV y del siglo XVI, y, en fin, y el Cisneros, el prior de Valladolid, y otras muchas personas, no el cardenal, que eso es otra cosa. Y el segundo aspecto en donde hay una instrumentalización, indudablemente, es la Inquisición. Cuando Enrique IV plantea el tema de introducir la Inquisición, conviene decir esto para que la gente no se haga falsas ideas. Es decir, decimos, los reyes católicos los que introducen la Inquisición en España. No, la primera propuesta de establecimiento de la Inquisición es en la época de Enrique IV. Pero cuando Enrique IV está pensando en esto, junto con sus consejeros, lo que están pensando es en la vieja Inquisición, que es un tribunal eclesiástico. Y los reyes católicos lo que están pensando es en otra cosa. Es un tribunal eclesiástico, pero que forme parte del Estado, que sea también instrumentalizado por el Estado. Naturalmente, ahí es donde se produce el cortocircuito que establece después que la Inquisición moderna española no sea una institución eclesiástica, sino una institución de matiz eclesiástico, pero dentro del Estado. Me parece que aquí hay un tema... Sí. Vamos a ir empezando a desbrozar todo el debate. Si les parece, yo les sugiero... Seguir el orden. Seguir el orden como ustedes quieran, pero les sugiero esa apreciación que hizo el profesor Suárez de aspectos positivos y negativos de ese afán del Estado por instrumentalizar la Iglesia. El orden que ustedes quieran cuando lo crean oportuno. No, que empiece el profesor Romeo. Sí. Profesor Romeo, venga, usted. Yo creo que el reinado de los reyes católicos debe ser enjuiciado sin triunfalismos y sin derrotismos, porque ha habido de ambas cosas en la viña del Señor. Y yo, que me declaro igual que don Luis Suárez, católico, apostólico y romano, considero que su política religiosa fue una política errónea. Y que un hombre con mentalidad del siglo XX tiene que rechazar de plano. Su comportamiento con los judíos y los moriscos no es aceptable. Y el establecimiento de la Inquisición tiene que ser rechazable y condenable. Porque desde el punto de vista cristiano no hay más arma que la persuasión y la catequesis. Todas las demás están proscritas. Y no había por qué perseguir a los judíos y a los moriscos, porque entonces hubiese tenido que perseguir a los indios de América en vez de catequizarlos. Es decir, que para mí siguieron una política errónea y además discrepante. Y en cuanto a la Inquisición, pues hay que declarar, con la verdad por delante, que no ha habido en la historia de España una época más dura, más sangrienta y más cruel que la Inquisición de los Reyes Católicos, y que conste que soy un admirador entusiasta de los Reyes Católicos. Pero la verdad, a mi juicio, debe ir por delante, y por eso muestro mi discrepancia absoluta con la política religiosa. Eso sí es evidente. Bueno, profesor, a mí me parece, sin entrar en valoraciones de si fue buena o fue mala, porque desde luego tienen que discrepar las de los hombres del siglo XX de las del siglo XV, en esto como en muchas cosas, que habría que remontarse un poquito en el tiempo y ampliar el espacio a contemplar. Durante toda la Edad Media, la Iglesia latina, centrada en torno al primado de Roma, ha proporcionado a los europeos, primero, ciudadanía religiosa. Solo a partir de esta ciudadanía se conservan, se pierden o se ganan el resto de los derechos como miembro de una sociedad europea. Y en ese sentido, aunque a mí me parece mal la persecución de judíos, etcétera, hay que verlo en aquel contexto, no en este. No se trata de justificarlo, se trata de explicar por qué pudo pasar una cosa semejante. Tal vez dentro de algunos siglos los hombres de entonces se pregunten por qué pudo haber dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX en Europa, en plena época de los derechos humanos reconocidos, pero en fin. Ahora, segundo, proporciona unas pautas éticas de conducta que se siguen o que normalmente no se siguen. Habitualmente hay mucha gente que no las sigue. Pero en tercer lugar,
proporciona un cemento ideológico a la sociedad. Me parece que el horizonte teórico de todas las ideologías políticas europeas en la Edad Media y en la Edad Moderna es religioso, tiene un fundamento religioso. La Iglesia es quien manda. Sin el Papa no se puede hacer nada, no se puede proyectar políticamente nada. Y en esa situación de agobio, un rey no tiene derecho a aprovecharse en lo posible de la Iglesia de su país con la propia connivencia de sus eclesiásticos, porque eran los propios eclesiásticos con un nivel moral alto, como Cisneros o Talavera, los que apoyaban a los reyes frente a las pretensiones del Papa. Bien, no olvidemos que unos años después Lutero se subleva contra el Papa y se rompe la cristiandad. Aquí se adoptó otra solución. El Papa es el representante de Cristo en la tierra, pleno acatamiento doctrinal, de honor, de disciplina hasta cierto punto, pero hasta ese punto. De ahí para abajo, quien manda es el rey, en la Iglesia como en los demás aspectos de su país. Es una posición parecida al galicanismo francés, en definitiva. Y en algunos aspectos me parece que más extrema que el anglicanismo unos tiempos después, porque queda por tratar una cuestión, y ustedes dirán que yo tengo una obsesión financiera, pero a veces el dinero explica también el porqué de algunas cosas. Y es que la mayor oficina receptora de impuestos en toda Europa era la Cámara Apostólica. El drenaje de dinero de todos los países europeos a Roma era tremendo, y esto en una época de crisis del papado, el cisma, el conciliarismo, etcétera, resultaba inaceptable. Y más inaceptable aún si tenemos en cuenta que, y con esto ya acabo por ahora, que los reyes en su construcción del Estado moderno necesitan dinero, entre otras cosas, finanzas. ¿De dónde lo sacan? El tercio de rentas nobiliarias estaba ya en cierta decadencia o estabilizado. El tercio de rentas, aunque antes se aludía monárquico, no se podía incrementar, pero quedaba el tercio de renta eclesiástica en el que sí se podía introducir, digamos, alguna cuñas. Las tercias reales, que son las 2/9 partes del diezmo eclesiástico, la indulgencia de cruzada, la petición de décimas y subsidios. A fines del siglo XV, la corona en Castilla obtenía unos ingresos extraordinarios que venían a ser el 60% de los ordinarios, y todos ellos eran renta eclesiástica. Son motivos suficientemente poderosos como para comprender que los reyes católicos, igual que los otros monarcas de la época, tuvieran una política eclesiástica muy intervencionista y con criterios que hoy axiológicamente no son aceptables, por supuesto, pero que en el siglo XV los comprendía todo el mundo, empezando por el Papa y por los universitarios. No sé dónde he leído que la Universidad de París felicitó a los reyes por la expulsión de los judíos. Hubo una reunión solemne para felicitarles. Pero, en fin, profesor Martín había pedido la palabra antes. Yo no soy partidario de esa política, que conste. Tampoco lo soy. Creo que un caso especial dentro de este planteamiento religioso es el comportamiento con los musulmanes en nuestro solar, en España. Porque ocurre que, por un lado, estamos asistiendo al espectáculo de un fenómeno represivo, clarísimo, pero por otro lado, un fenómeno de convivencia y de participación. Que lo curioso es que, por un lado, se le limitan las posibilidades de libertad, y sobre todo en el campo religioso, pero la verdad sea dicha, los musulmanes están conviviendo en nuestras ciudades. Hay barrios enteros, pero es que si pasamos ahora a las actividades de ellos, pues son de primer orden. Pues por un ejemplo, el propio Palacio Castillo de la Mota está fabricado fundamentalmente por moros, por arquitectos moros. Cuando muere la reina católica, quien fabrica el catafalco funerario y todo el equipo es un moro, Jerónimo de Palacios, moro, dicen las cuentas, clarísimo. Pero es que si pasamos al estilo pasa igual. Moro converso, es curioso. Puntualicemos. Bien, de acuerdo. Bien, no, de acuerdo. es que los espectadores puede que con eso se equivoquen, bien, sí. Y es importante. Déjame seguir un momentín y después, evidentemente, tienes que dar esa explicación, es lógico. Pero para que se vea, no, si yo a lo que voy, es que esa distinción es clarísima, pero no hay duda ninguna que tiene una participación dentro de la cultura española, en el campo del arte es patente, en el campo del vestido también, bueno, pero en el campo del arte. Pensemos que, por ejemplo, el gran arte de los reyes católicos, que es isabelino, que si reyes católicos, y los nombres tienen una cierta realidad, pero viene después otro, el nombre de arte hispano-flamenco. Pero es que hispano está en función de lo mudéjar, es curioso. Cuando Juan Guas desarrolla todo su potencial en la Escuela de Toledo, en Río lo que está haciendo es utilizar mocárabes, letras que se colocan, lo mismo que se colocan en la Alhambra, exactamente igual. Pero si pasamos después al otro gran prócer que mueve el arte en Toledo, que es el cardenal Cisneros. Hablamos de un estilo Cisneros. Y estéticamente hablando, el estilo Cisneros es mudéjar también.
Sin embargo, obligó a convertirse a todos los musulmanes de Granada. Es curioso. Yo quiero únicamente resaltar ese dato. Eso es lo que hay que puntualizar. Es decir, si me permites un inciso. Cuando los Reyes Católicos dan el famoso decreto de marzo de 1492, que nosotros llamamos de la expulsión de los judíos, y que habría que matizar porque no ordena la expulsión, ¿qué es lo que ellos quieren? Lo que quieren es que los judíos se conviertan. Y hay un momento además en que hay unas negociaciones muy tensas con los judíos de Maqueda, que eran entonces la aljama más importante, tratando de convencer a esta gente de que se conviertan y se queden, y dándoles una cantidad de promesas enormes, con lo que se evidencia cuál era el objetivo. Es decir, no es una política antisemita en el sentido moderno de la palabra, lo que es una política antijudía en el sentido religioso de la palabra que tiene en el siglo XV. Me parece que esto es una matización muy importante. Yo no defiendo esto. Yo quisiera aclarar que es verdad que los Reyes Católicos expulsan a los judíos previa a una invitación a convertirse. La mayor parte no se convierte y se van. Pero el que se convierte, en vez de ser abrazado y recibido con los brazos abiertos, ya de antes, ahora y después, se convierte siempre en un ciudadano, si se permite la expresión, de segunda categoría. Al que se le cierran las puertas de la iglesia, de los cargos, de las universidades. Es decir, que siempre el converso, en vez de ser recibido con los brazos abiertos, se vio postergado, se vio en una situación de inferioridad, se vio en una situación angustiosa. Porque fue lo contrario de lo que predica el Evangelio. Sí, desde luego, la Iglesia en aquella época no era nada evangélica. Pero una parte de la Iglesia, la parte jerárquica. Bueno, es el rechazo social. Yo querría decir una cosa que me parece, bueno, eso es evidente. Tanto es así que se prolonga tanto esa situación que en el siglo XVI el problema del linaje, del origen, Santa Teresa misma se trata por todos los panegiristas de ocultar su origen judío, era familiar, de los antiguos, los abuelos de la santa, el famoso judío de Toledo, que pasa luego a Ávila, etc., y que había sido castigado por la Inquisición. Entonces esto está en tal medida que cuando alguien era procesado, inmediatamente se trataba de ver si, por cualquier motivo, si era de origen judío. Entonces, que es el caso de Fray Luis de León. Cuando vienen las denuncias contra Fray Luis de León, en cuanto el familiar de la Inquisición tiene noticia de que es de origen judío, ya inmediatamente el proceso marcha y a la cárcel de Valladolid. Es evidente que en ese sentido no son los nuevos cristianos con los brazos abiertos recibidos por la comunidad cristiana, sino por el contrario, mirados con enorme recelo. Y de ahí todos esos que es tan sabido, pero vamos, que al espectador hay que recordárselo, como en los cabildos catedralicios, en los cabildos municipales, en todas las grandes dignidades, por ejemplo, caballeros de las órdenes militares, no podían ser, tenía que haber la depuración de origen, y es tan curioso, de depuración en cuanto que eran de cristianos vivos, como decía la época. Y tan curioso es esto, que por ejemplo, en el colegio de San Bartolomé, perdón, no San Bartolomé, estoy pensando en el de Bolonia, el colegio de Bolonia, de San Clemente, de los españoles de Bolonia, al cual estoy muy orgulloso de pertenecer como antiguo colegial. Bien, en esto mi compañero Baltasar Cuar pudo comprobar claramente cómo precisamente un colegial que le piden también allí su origen y su linaje limpio, que no lo tenía, él dice allí que sí, que es el linaje limpio. Y entonces avisa a su familia, porque sabe que va a haber las pesquisas, para que estén atentos y cuando llegue el que quiera averiguar, incluso suprimirlo si es preciso, antes de que caiga el deshonor sobre la familia. Esto era una cosa gravísima. Pero bien, yo lo que quería indicar, perdón porque me extienda un poco en ese sentido, es que creo que aquí hay dos cuestiones que hemos mezclado un poco. Por una parte, la cuestión de la Iglesia española, que los reyes ven que tienen necesidad de ella y que van a atender a una colaboración mutua y mutuamente beneficiosa, por una parte, y por otra parte ese aspecto de la intolerancia en que se está cayendo, que por lo tanto la voz Inquisición que aquí se ha pronunciado. En el primer aspecto es evidente que la sociedad aquella, qué sector de la sociedad era culta, de qué sector podía la corona extraer sus mayores y mejores auxiliares, evidentemente de esa sociedad culta, esa parte de la sociedad culta que era casi exclusivamente, en gran parte, de la Iglesia. Por eso, aquellos colegios mayores, creación de los eclesiásticos mismos, los 6 colegios mayores que funcionan en las universidades españolas, son creaciones todas de los obispos y arzobispos del tiempo. Y en su mayoría salen de ahí planteles de obispos, que luego serán presidentes de chancillerías, o de audiencias, oidores, bueno,
presidentes incluso del Consejo Real. Por lo tanto, las grandes figuras de la administración están extraídas de esa iglesia. Y hay una colaboración enorme, porque naturalmente también esa iglesia se ve apoyada por la corona, y la corona es, lo que ya se entrará después, es la que va, Isabel, con la ayuda de Cisneros, la gran reformadora de la iglesia española. Y en eso están muy bien visto, yo recuerdo las páginas de Azcona, tan interesantes al respecto, y creo que es una cosa muy clara. Pero yo diría que al lado de todo esto, que está en el ambiente de la Europa occidental, hay una cosa muy peculiar de España, y es la Inquisición. Y aquí, desde luego, yo quiero recordarlo y señalar y seguir la línea de lo que acaba de indicar el profesor Romeo, porque evidentemente no todos los españoles estaban de acuerdo con la acción de la Inquisición. Y cuando los reyes consiguen del Papa unos especiales favores o, digamos, apoyos para esa Inquisición nueva, esa misma Roma luego está vacilante, como es bien sabido, y está dudando de quitarle ese poder, porque ven que puede llegar a abusos extraordinarios y enormes. Y cuando llega Carlos V a España, como es el poder nuevo, del cual se espera todo nuevo, que cambie todo, y lo esperan con temor los que apoyaban la Inquisición, pero naturalmente con una gran esperanza los que estaban perseguidos por la Inquisición, inmediatamente van a ser recibidos, vayan a nombrarse, va a llevarse a cabo una entrevista entre una comisión de los que se veían como perseguidos, que quieren pedir del nuevo régimen que la Inquisición deje de tener ese abuso de poder que tenía, que era realmente tremendo. Entonces, no se puede silenciar eso. Lo que hay que ver claramente es que se ha caído en España, por la parte jerárquica, en una especie de intolerancia peligrosísima. Y ese fanatismo no se puede silenciar, porque está claro que la Inquisición está como algo que surge de un ambiente inquisitorial. Perdónese un poco el ambiente de intolerancia, lo que provoca la Inquisición. Y eso perdura. Exclusivamente a través del tema religioso. El profesor Suárez decía que únicamente era por religión, no era un planteamiento antisemita, sino antijudío. Bueno, aunque se pueda ampliar al tema morisco musulmán. Bien. Decir, ¿solamente es un tema religioso o es un tema racial? Yo lo diría así. Yo creo que hay una cosa que provoca esa intolerancia, que luego va, no solamente se amplía al aspecto de contra los luteranos, etcétera, que es más amplio. Es simplemente contra lo que no sea la ortodoxia católica. Pero es que yo veo lo siguiente, y es que estos reyes inmediatamente se meten en unas empresas divinales. Y esas empresas divinales traen inevitablemente un fomento de la religiosidad que está en la propaganda. La propaganda también se realizaba en aquellos tiempos. Se trataba de atraer la opinión pública. Y cuando se trata de conquistar el Reino de Granada, no es igual que cuando se mandan los infantes a Nápoles. Aquí es una empresa muy dura, pero que se va a hacer en función del ensanchamiento de la fe. Y eso está constantemente en uno de los aspectos que los reyes destacan más y más, el ensanchamiento de la fe. Y en ese sentido, evidentemente, ellos van a caer en la intolerancia. No era fácil que dejasen de caer en la intolerancia, pero esto es un saldo o un precio que hay que pagar y que es muy duro de pagar, pero que muchos de los afectados naturalmente no les gustaba nada. Profesor Ladero. Evidentemente sí. A mí me parece que en la génesis o en la maduración de la conciencia nacional política hay un factor de aceptación, digamos, de las ideas religiosas dominantes y que esto importa mucho desde los reyes católicos, antes también, pero desde ellos hasta tiempos muy recientes. Y hay que tenerlo en cuenta. Hay una mezcla entre lo religioso y lo político casi indestructible. Pero habría también que precisar un poco la cronología, porque estas cuestiones de la Inquisición, los conversos, los moros, son un poco vidriosas. Y el número. Empiezo brevemente por los musulmanes, a los que se llamaba mudéjares porque vivían bajo el dominio de reyes cristianos y tal. El mudejarismo artístico es un fenómeno impresionante en la Castilla bajo medieval, pero lo es porque la sensibilidad estética mudéjar ha sido aceptada por la población cristiana, dado que, por lo que sabemos, en el siglo XV no había más allá de 20 o 25.000 mudéjares en toda la corona de Castilla, sobre una población total de 4 millones de habitantes. Había muchos más mudéjares en Valencia y en Aragón. Iba a haber después mudéjares y luego conversos moros al cristianismo, se llaman moriscos, en Granada desde 1502, más de 100.000 en Granada. Ahora, respecto a los conversos, los judíos, no entro en ese tema, me parece que se expulsó al judaísmo, pero que todo judío que creyera en su fe tenía que optar por marcharse. Eso claro, es evidente que no era una opción real, ¿no? La que se daba entre permanecer o irse, sino era, usted se va, si quiere seguir siendo lo que en el fondo de su alma es, ¿no? Ahora, los conversos, bueno, la Inquisición actuó con gran dureza frente a los conversos judaizantes, pero vamos a ver una cosa, según todas las cuentas manejadas y conocidas y datos de cronistas, etcétera, entre 1480 y 1498 se penitenció unas 20.000 personas en la corona de Castilla.
De ellas a muerte a unas 2000, en rebeldía o en presencia, en efigio o en presencia. Ahora, a mí me ha sorprendido siempre leer en bastantes libros sobre judeoconversos que se calcula que a fines del siglo XV había en Castilla unos 250.000 personas que o eran judeoconversos o hijos o nietos de judeoconverso. De 20.000 a 250.000 hay mucha distancia, por mucho que se quiera agrandar una cifra y disminuir la otra, de modo que se impone una conclusión evidente, al menos provisional, y es que a lo largo del siglo XV la mayoría de los judeoconversos se integraron en la sociedad castellana, como cristianos, por lo menos de boca para afuera. En la conciencia no se puede uno meter, tampoco en la de los cristianos viejos, me parece, pero se integraron. Y al llegar a este momento, en 1498, cuando termina la primera época de la Inquisición, las grandes habilitaciones de judeoconversos, etc., curiosamente el problema se desplaza hacia, digamos, el ámbito socio-racial. Las primeras pruebas de limpieza de sangre son de fines del XV, y es un fenómeno del XVI, no de la época de los Reyes Católicos. Por eso hay que fijar la cronología. Qué duda cabe que Santa Teresa o que Fray Luis de León padecieron por tener algún antepasado judeoconverso. Eso ya es racismo puro, porque además de lo más primitivo, porque vamos a ver, Teresa de Jesús tenía 4 abuelos. Uno era judeoconverso, los otros 3 no. O sea que atribuir cualquier rasgo de su espiritualidad o de su mística al tener un abuelo judeoconverso es una forma de racismo primitiva que se practicaba en el siglo XVI, por supuesto. Pero me parece que ese ya no es un problema de la época de los Reyes Católicos. Es heredado, plenamente heredado, son problemas heredados. No, es un problema derivado de que la Inquisición en 1498 no consiguió todos sus objetivos, pero la Inquisición no impuso las pruebas de sangre. Ese es un aspecto extra inquisitorial, son los cabildos catedralicios. Es el ambiente inquisitorial, es el ambiente inquisitorial, lo que digo. La Inquisición es un producto que viene de un ambiente que provoca eso y todo lo demás. Yo creo que más bien lo crea, ¿no?, que viene de él. Y precisamente ese es el aspecto tal vez más negativo en la formación de nuestra conciencia nacional moderna. La aceptación mayoritaria de ese espíritu inquisitorial para respaldar la fe religiosa dominante que en definitiva daba la ciudadanía. Claro, eso es una herencia muy negativa, qué duda cabe. Ahora, en la época de Reyes Católicos hay un jalón, pero vienen otros, ¿no? Claro. Que lo desarrollan ampliamente. Pero está claro que una cosa está conectada con la otra, no son saltos al vacío. Profesor Cepeda, vamos a ver. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si va a tener valor alguna o no, por aquello de que mal de muchos no consuela a nadie, pero yo quisiera preguntar a mis compañeros qué pasaba en la Europa de fines del XV con las minorías. ¿Por qué? Según sabemos todos, las persecuciones de los judíos no fueron precisamente en España, donde empezaron, desde el siglo XIV. Es decir, es que tenemos un poco la manía los españoles de que España es diferente. Es decir, es posible que la solución pudiera ser diferente, pero el problema era igual. Es decir, llega un momento en el siglo XV, XIV y XV en que se rompe la convivencia en Europa. Y hay un antisemitismo clarísimo y evidente. Tienen que aparecer los barrios, las juderías, que no son precisamente españolas, etc. Entonces, hay un problema social. Se ha roto la ecología social que se dice ahora, porque evidentemente los reyes, acertada o equivocadamente, cruelmente, pero lo que responden es a una presión de la base para que se arregle el problema de los judíos. La prueba es lo que pasa en Sevilla, cuando se crea la primera Inquisición. No es una justificación, pero es una explicación histórica. Por último, yo quiero preguntar, ¿cómo actúan los demás estados modernos a lo largo del XVI con estas minorías? ¿Es que no existe un tribunal en Inglaterra? ¿Por qué se fueron los peregrinos a buscar tierra nueva? Porque tampoco les permitían. ¿Qué pasó en Francia con los hugonotes? Es decir, exactamente el Estado moderno, para bien o para mal, queramos o no queramos, tenía una política religiosa y una política de segregación, que en España, quizá porque somos así, lo exhibimos mucho más, tenemos una Inquisición, hay mucha documentación de la Inquisición, etcétera, y quizá fuera más dura. Pero quiero decir que es una respuesta del Estado a una situación deteriorada de lo que se llama hoy en día la convivencia social, y si quieren ustedes esa palabra, se llama la ecología social, me parece, que debemos tenerla en cuenta también, para que España no sea diferente. No, la persecución contra los judíos había empezado ya en el siglo XIII y Inglaterra es el que ostenta hoy el gran honor de ser el primer país que ha expulsado a los judíos de su territorio. A esto siguen después Francia, que decreta 3 expulsiones sucesivas, y luego en Alemania se producen ya en el siglo XIV por lo menos 4 o 5 matanzas de judíos, ¿no? Hablando de precedentes, claro, los reyes católicos siempre esgrimían el precedente de las matanzas que se habían producido en España en 1391. Ellos decían que esto era también un procedimiento para evitar que volvieran a repetirse hechos tan luctuosos como los de 1391 o los de 1472 y 1473. No hay que olvidar que el sentimiento antijudío es un sentimiento popular.
que no comparte otra mucha gente, pero que no comparte gente ya de una posición elevada, ¿no? Y yo insisto en lo que decía antes Ladero, el problema de la limpieza de sangre no lo plantean los Reyes Católicos, es posterior, al contrario. Había en su época la tendencia a buscar una mayor integración. Cuando se convierten los judíos, y no sabemos cuántos se convirtieron en el momento de la expulsión, no creo que sea nadie capaz de hacer una estadística ni siquiera remotamente aproximada, pero a la gente importante les dan unos nombres y apellidos que hubieran debido permitir, pues en el espacio de una o dos generaciones, ocultar absolutamente su origen judío. Porque claro, detrás de un Fernando Fernández Coronel, apellidos de la primera nobleza andaluza, cualquiera descubre a don Abraham Seneor, ¿verdad? Y detrás de del otro, ¿verdad?, a su suegro Maír, ¿no? Lo que ocurre es que inmediatamente después se produce el rechazo social, con el cual no contaban los Reyes Católicos, pero que indudablemente se produce. Y ese rechazo social es el que después ya, en las generaciones siguientes, recogen gente como Martínez Silíceo, y ya está dicho todo, es un personaje extraordinario. Pero claro, pastor, con apellido llamado Guijarro, que se trata de ennoblecer a sí mismo, llamándose Martínez Silíceo, y es la gente que dice, ¿cómo? Yo no soy rico como esos, yo no soy poderoso como esos, pero tengo la sangre limpia. Soy cristiano viejo, sí. Soy cristiano viejo. Claro. Entonces tengo algo que esos tíos no tienen. Y voy a imponer esto para, en fin, mi carnet de identidad diciendo, ojo, yo de los puros y perfectos. Perdón, es una digresión. No, pero muy el que los estatutos de limpieza sean posteriores al reinado de los Reyes Católicos no disminuye en nada el hecho de que los conversos fuesen durante todo el reinado no ciudadanos de segunda categoría, voy más allá, de tercera categoría. Y la prueba es que tenían cerrado el acceso a todos los puestos, salvo que ocultasen su origen, pero en la ocultación de su origen está la señal de que eran maltratados y mal vistos. Bueno, en cuanto al otro extremo que se ha planteado, la pregunta que formulaba parece Cepeda, o no sé si Ladero, en cuanto a la supervivencia del fenómeno anticonverso en la España moderna, no en la España de los Reyes Católicos, en la España moderna, yo creo que en gran parte se debió a que la reforma en Europa dio unos aires de libertad religiosa, pese a las persecuciones de Inglaterra y de Francia en el primer momento de la eclosión religiosa, pero la reforma abrió un panorama de libertad religiosa en el cual los conversos se liberaron antes que en España, donde la actitud anticonversa, yo me atrevería a decir que ha pervivido hasta ayer, porque no hay familia que sea millonaria que enseguida no le saque aquí en España que sus abuelos fueron judíos, es decir, que hay siempre una reserva, una especie de actitud hostil contra todo vestigio. Y el mismo término del judío usado peyorativamente para describir una persona que tiene unas ciertas connotaciones. Políticos, millonarios, banqueros, europeos. Estamos dejando porque es un tema que quizás convenga ya dejar pero por cerrar, matizar un poco, quiero recordar lo que escribe nuestro compañero Aloy Benito Urbano sobre el Toledo del siglo XV, que en el Toledo del siglo XV ya aparecen estatutos de limpieza de sangre. Y estamos en el Toledo del siglo XV. Y eso es un estudio... Hay uno, en 1449. Bueno, pero hay uno. Pero pero estoy en Toledo. Hay que decir que efectivamente que ya está arrastrándose un problema que no es que sea el siglo XVI. En todo caso, un problema grave que duda cabe que viene de esa situación, de ese máximo religioso en la expresión del profesor Suárez. Vamos, profesor Martín, yo creo que va a haber que entrar ya en el papel de los Reyes Católicos en relación con el arte. O en lo que usted quiera añadir ahora sobre este tema. Yo más bien quisiera recordar aquí, diríamos, las relaciones del arte español con Europa. Creo que buscarle un poco la dimensión europeísta de España es fundamental. Si estamos ahora pulsando, ¿verdad?, lo que significan, no nos vamos a quedar dentro de las fronteras. Bueno, pues, y yo, claro, pues acudiría a mi campo. Entonces yo diría que la orientación de España durante ese tiempo, o de la monarquía de los Reyes Católicos, es polivalente, en el sentido de que es enriquecida por elementos que yo voy a enumerar. Por ejemplo, hay una tradición, la tradición flamenca. El profesor Ladero me decía en la semana anterior que tocara un poco el problema de por qué esa abundancia de artistas y de tapices. Pues esto es una realidad, es decir, que hay que señalarlo claramente. Hay un libro maravilloso de Trevor Roper sobre el coleccionismo de los Habsburgo. Yo creo que este libro necesita ampliarlo,
sencillamente empezando por el coleccionismo de los reyes católicos, porque la proyección europea es tremenda durante este tiempo. Quiero explicarlo. Ciertamente, esa gran corriente que se engendra en Europa con la renovación pictórica de los Van Eyck, curiosamente hace impacto en España enseguida. España es un país que ama la pintura flamenca, pero hasta extremos increíbles. Hoy cuadros que estimamos de lo mejor de Van Eyck eran españoles, fueron españoles, les perdimos. Todavía conserva el Prado y conserva el Monasterio del Escorial en grandes obras flamencas que vinieron a España en el momento en que se produjeron porque fueron hechas para España o adquiridas por España. Pero lo único que podemos ver de los tapices, qué riqueza tan fabulosa. Es decir, que no hay duda ninguna que España está enormemente abierta hacia dónde. Está abierta hacia Flandes, está abierta hacia el norte de Francia. Muchos de los tapices eran de Arras, realmente. Pero pensemos en Alemania. Es que muchas veces hablamos del flamenco, pero omitimos la raíz germánica. Los colonias en realidad son de raíz germánica. Y mucho de lo que llamamos hoy día flamenco es flamenco germánico, es la verdad. Luego hay una corriente centroeuropea, evidentemente. Ahí está. Pero ¿y Francia? ¿Y Francia? La cantidad de talentos que dio Francia al arte español durante ese tiempo. Antes he tocado el caso de Juan Guas, pero en fin, es que forman legión, forman auténticamente legión. Todos estos proceden de la época de Juan II, pero es con Enrique IV y sobre todo con los reyes católicos. Es realmente un momento de un enriquecimiento, trayendo personalidades de otras latitudes, pero nos queda claro el problema de Italia. Está empezando el Renacimiento. Y el ejemplo es curioso, pero está en Valladolid. En el mismísimo momento en que un monumento cumbre de ese arte isabelino, reyes católicos o hispano-flamenco, como idea se prefiere, se está haciendo. En ese mismo momento en que ese gran prócer, que es también una de las palancas de la Iglesia y al mismo tiempo confesor de la reina de Tareda, que es Fray Alonso de Burgos, lo hace a sus expensas, en ese momento otro prócer, que es Pedro González de Mendoza, es un Mendoza, instala el Renacimiento en un centro de Valladolid, es el Colegio Mayor de Santa Cruz. Es decir, que curiosamente en España también se produce el impacto del Renacimiento en una fecha relativamente temprana para lo que no sea Italia, que evidentemente es la cuna del Renacimiento. De modo que yo creo que el mapa se enriquece, pero vuelvo a las palabras anteriores. Me quedaría muy corto con esto, porque queda la otra, la raíz medieval, los musulmanes, que están aquí. Ya al margen del fenómeno religioso. El hecho es que tienen un protagonismo decidido en el arte español, hasta el punto de transformar el estilo hispano-flamenco, que lo es por raíz, hasta el extremo de dar sentido al llamado estilo Cisneros. Pero es que lo vemos en las carpinterías, lo vemos en las estructuras. Si es que España rezuma el arte musulmán. De modo que estamos mirando hacia el norte, estamos mirando hacia Francia, hacia el centro de Europa, estamos naturalmente enriqueciéndonos con el Renacimiento italiano, pero yo ahora quisiera también dedicar un recuerdo al fenómeno de Portugal. Hay también un cierto grado de relaciones con Portugal, y esto es así, evidentemente. Ellos van a tener un arte isabelino, el arte manuelino, claro. Lo van a tener. Arte manuelino que tiene sus connotaciones también, con el nuestro. Ahí tiene sus mundos de relaciones, pero yo creo que esa ventana portuguesa también nos interesa considerarla. Así que yo creo, y con eso termino, creo que en la monarquía del arte de los reyes católicos, España tiene un poder de acción, de irradiación y de absorción extraordinario. En el campo de las artes plásticas, pero no olvidemos que el arte, como ya lo dijo Brodel, es una estrella de primera magnitud, es decir, que es uno de los símbolos más aparentes de la cultura. Bien, vamos a ir terminando ya este segundo programa también. Yo les voy a pedir que en la medida de lo posible cada uno de ustedes vaya haciendo un poco, no de conclusiones, sí de resumen de lo que aquí se ha hablado a lo largo de estas 2 semanas, si les parece a ustedes. Aspectos que sean más destacables, en su opinión, o algún otro que no haya habido tiempo de tratarlo con amplitud, pero que en este momento sea oportuno recordar. Vamos a hacer una ronda rápida para que cada uno de ustedes tenga esa oportunidad, a ser posible en 1 minuto, minuto y medio máximo, para poder terminar. Pues muy brevemente, yo creo que hay una cuestión muy importante que no hemos tenido tiempo para desarrollar, no sé si habrá un tercer programa, pero es los consejos, el sistema polisinodial que en el guión de Suárez viene bastante marcado, y yo creo que aquí sí que se debería señalar que el consejo real por antonomasia era el consejo real de Castilla, y que de los grandes consejos que se van a desarrollar, realmente los fundamentales son o castellanos o muy vinculados a los hombres y a la política castellana. El Consejo Real mismo, el de la Inquisición, el de Hacienda, el de Indias, el de Estado, porque el de Estado es general, pero verdaderamente
pronto se castellaniza. Una creación, por supuesto, del siglo XVI, pero que hereda en buena medida, desde luego, lo que ya en ese Consejo Secreto que aludía a Suárez y que los cronistas indican de la época de los Reyes Católicos. Profesor Lavero. Yo más que una conclusión querría indicar un tema que aquí no ha podido tratarse por falta de tiempo, es el del trasfondo económico y social de la época. Solo para decir una cosa, hoy que vivimos en tiempos de crisis tal vez estamos más sensibilizados hacia los problemas económicos y su repercusión en la política, y es que los Reyes Católicos tuvieron la suerte de gobernar cuando Europa había salido ya de una larguísima fase recesiva y depresiva que abarca toda la Baja Edad Media. Quiere esto decir que durante su reinado aumentó la población, y ese aumento continuará hasta fines del XVI, llegó a su apogeo el comercio en el Mar del Norte, Bilbao, Burgos, hacia Flandes, el comercio andaluz, Sevilla, el Atlántico Medio, hacia las Indias después, y el comercio valenciano, vinculado a Castilla la Nueva. Se acabó la escasez de metales preciosos y fue posible estabilizar el régimen monetario. Y por último, las empresas exteriores, guerras, repoblaciones, etcétera, crearon un ambiente hasta cierto punto de distensión social que les hizo más fácil su tarea. Si alguna vez es posible o algún espectador lo desea, hay que tener en cuenta este fondo o trasfondo económico y social para comprender muchísimas de las realizaciones concretas de las que aquí se ha hablado. Nada más. Sin duda. Profesor Romeu. Pues yo como resumen, vamos, habiendo realzado algunos de los puntos negativos del reinado de los Reyes Católicos, no vacilo en afirmar que para mí es la época más brillante y el reinado más eficiente y más eficaz de nuestra historia de España. Así que los españoles deben estar orgullosos, no solamente porque ellos echaron los cimientos de nuestra unidad, sino porque su reinado fue un reinado verdaderamente modélico. Ellos encontraron una España desunida, una España en crisis, y establecieron los jalones de un desarrollo ponderado. Yo quisiera insistir en esta palabra de ponderado, porque yo creo que lo que caracteriza fundamentalmente el reinado de los Reyes Católicos es su sentido realista de la política. Ellos concibieron para España unos objetivos, unos planes y unas directrices rigurosamente exactos y medidos a las posibilidades del pueblo español, a su demografía, a su economía, a su armamento, a su potencia naval. Y este equilibrio perfecto se rompe precisamente con la muerte del heredero, que obliga a España a dar un giro de 180 grados y que va a producir una distorsión, una loca y desenfrenada carrera de guerras y de luchas, y que a la larga va a conducirnos a la decadencia. Así que para mí el equilibrio en la historia de España, las directrices perfectas y justas, están representadas por los Reyes Católicos. Profesor Martín, ¿algo más que añadir a su intervención anterior? No, tengo que añadir nada más que yo mismo manifestar mi asombro, mi increíble asombro ante un hecho tan portentoso, que en tan corto número de años se hayan podido acometer tal volumen de empresas, se había podido levantar la cultura, ¿verdad?, y transformar las instituciones, como hicieron los Reyes Católicos. Profesor Cepeda. Yo concluiría diciendo y recordando una frase de don Ramón Menéndez Pidal, que el secreto de los Reyes Católicos fue saber elegir bien las personas para los cargos. Es un problema de selección. Y ahí también, y yo uso mucho de la anécdota, que Luis se ríe algunas veces, aquello que se cuenta, que la reina Isabel llevaba un cuadernillo donde iba apuntando a las personas que conocía. Y un día se le cayó y dijo, en tal pueblo se le dará el puesto de pregonero a fulano porque tiene buena voz. Esto naturalmente es una cosa que entra en su campaña de propaganda, pero indica muy bien. Es decir, la selección humana que hicieron fue lo que propició ese desarrollo extraordinario de ello. Es decir, sin tener en cuenta, ya hemos hablado de la nobleza y de los demás cargos, pero en cualquier momento la ascensión que van a tener de esos grupos con aquello. Y al mismo tiempo, de la selección, exigirle su cumplimiento. Es decir, una autoridad que se va a desarrollar a lo largo del reinado y que dejará, y por último con eso termino, la estela y el recuerdo en la historia de España del buen reinado. Cualquier época histórica que se recuerde, siempre la gran época de los Reyes Católicos. El tema de que se encuentra algún día un campesino, un rey posterior, y el tiempo de Fernando, etc. Y ellos tenían conciencia, y sus contemporáneos, de que había sido un reinado glorioso y espléndido. Y eso va a transmitirse a la historia de España, de manera que siempre un punto de referencia de un pasado correcto. Profesor Suárez. Hay una especie de tradición entre nuestros historiadores
de presentar la época de los Reyes Católicos casi como un milagro, al compararla con lo que había sido la época de Juan II y de Enrique IV, que es un tiempo de guerras civiles. Aunque esto no sea rigurosamente exacto, tiene una cierta aproximación con la verdad. Es indudable que en Castilla se había producido ya la superación de lo que fue el gran fenómeno recesivo a que aludía Ladero, antes de que los Reyes Católicos llegaran al trono. Entonces, para mí lo importante de los Reyes Católicos es su prudencia, es decir, sacar de todo lo que les rodea aquellos elementos necesarios para hacer lo que funcione. Es sorprendente, cuando investigamos la documentación de la época, darse cuenta de que apenas inventan nada, siempre hay precedentes. Hablamos del Consejo y del sistema de consejos y tenemos que decir, ojo, que ya en la época de Juan I esto se puso en marcha. Hablamos de la hermandad es una idea que tenían desde Enrique II todos los reyes trastámara. Pero entonces ellos, ¿qué hacen? Acomodan todo eso a la realidad, lo hacen posible y sobre todo lo hacen eficaz. En esa eficacia hay un tema del cual no hemos hablado o no hemos hablado suficientemente y que convendría, aunque sea de pasada, mencionar. La política exterior da al país como una especie de misión conjunta en la que se van a encuadrar incluso todos estos grandes nobles que mandan los ejércitos o que van a las embajadas, etcétera, pero que todos ellos van adquiriendo de los reyes la noción de que se debe seguir una determinada política exterior. Y esa política exterior, es curioso, es mediterránea, es absolutamente mediterránea. Porque todavía en la época de los Reyes Católicos, a pesar de que nosotros ya tenemos conciencia de que el Atlántico es lo que va a dominar, se piensa que lo que tiene que dominar aún es el Mediterráneo. Eso es lo que lleva a los Reyes Católicos a cosas tan curiosas y tan pragmáticas, hablando de anécdotas, como la alianza con Egipto. En plena guerra de Granada hay una alianza entre los Reyes Católicos y los soldanes de Babilonia de Egipto contra los turcos, son cristianos contra musulmanes, y los Reyes Católicos proporcionan una flota para la defensa de Egipto que se paga con un dinero que tienen en un banco depositado en Venecia. Esto es lo que da las dimensiones europeas, mediterráneas, de una época. Muy bien, llegamos así al término del segundo de los programas que hemos dedicado a los Reyes Católicos y la unidad de España. Habría que recordar, ustedes ya lo saben también, siempre lo solemos decir, que no pretendemos agotar totalmente temas tan amplios y tan importantes como es para el presente y el futuro de nuestro país como el que hemos tratado. Pero en cualquier caso supongo que muchas de las cosas que aquí se hayan dicho habrán servido al menos para ilustrar o recordar temas que se conocían o para incitar también a buscar nuevas lecturas, nueva documentación sobre esa época importante de nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos estas 2 semanas y por aclarar todas estas cosas. Y como siempre, a ustedes hasta la semana que viene en otra víspera de nuestro tiempo.